que yo quiero considerar en esta hermosa noche, quiero que prepares tu corazón. Abre tus oídos, por favor, amén. Hebreos 13:8. Este verso, en otras ocasiones he predicado de él, porque es un verso que a mí me llena mucho de esperanza. Es un verso bíblico que a mí me satisface por completo, me llena, me alegra y me estimula a seguir adelante, aún en medio de las dificultades. Cuando oigo de este verso, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, me pone a pensar en ese personaje que fue Jesucristo, y que ya estamos en el 2019, cuando Él nació y anduvo haciendo lo que anduvo haciendo, y lo leemos en la Biblia. Para nosotros es sorprendente todavía. Cuando yo leo este verso, me llena de esperanza recordar que Él todavía lo sigue haciendo. Este verso nos declara que Jesús, Él sigue siendo el mismo de ayer y siempre va a ser. Él no ha cambiado, que lo que hizo ayer lo va a hacer hoy y mañana y pasado mañana, estemos tú, yo o cualquiera de los que estamos aquí o no estemos. Él va a seguir siendo el mismo, no dependiendo de nadie de nosotros. Es maravilloso saber que Él sigue siendo el mismo. Repite conmigo: Él no ha cambiado. Oigan, pero también es cierto que la necesidad espiritual del humano también sigue siendo la misma. Nosotros tampoco hemos cambiado, hermanos. Las mismas necesidades que tenían aquellos personajes de aquel tiempo, las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas carencias que los humanos de aquel tiempo tenían, nosotros las seguimos teniendo también hoy. No más que ellos en la antigüedad y nosotros en la modernidad. La humanidad tampoco ha cambiado, no ha mejorado. Es más, creo yo que hemos empeorado en vez de mejorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La maldad está peor que nunca, hermanos. Así que hoy nosotros los humanos seguimos teniendo las mismas necesidades que los que tuvieron a Jesús o los contemporáneos de Jesús tuvieron también. Por eso es necesario que Jesucristo siga siendo el mismo de ayer, porque la humanidad sigue siendo la misma de ayer, porque las necesidades y los problemas de los humanos de ayer siguen siendo los mismos de hoy. Y el mismo Jesús que anduvo dando respuesta a los humanos de ayer es el mismo que dando respuestas de hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, si bien es cierto la maldad ha aumentado, es verdad, la incredulidad, el pecado, la maldad, todo esto ha aumentado, hermanos. Así que hoy más que nunca nosotros necesitamos la manifestación del poder y de la gracia de Dios en medio de nosotros. Por medio de Jesucristo, Dios deberá seguir haciendo milagros y cosas maravillosas en medio de nosotros. Ahora, quiero mencionarles unos versos bíblicos que son sorprendentes, de cómo Dios, cuando mete su mano de una forma especial, cómo nos deja sin aliento, pero por la sorpresa de cómo Él actúa. Hoy más que nunca necesitamos esta gracia, este poder que sigue estando vigente para nosotros. Estos versos que vamos a leer, hermanos, nos declaran lo impactante y lo sorprendente que es la intervención manifestada de Dios ayer y que hoy sigue siendo vigente y que hoy la seguimos necesitando. Miren, abran su Biblia en Éxodo 14 del 10 al 31. Éxodo 14, vamos a leer. Miren lo que dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, o sea, tuvieron gran temor y clamaron a Jehová. Dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto
que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho con nosotros así? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿No es cierto que te dijimos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Oiga, ¿vamos bien ahí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. El Señor dijo, me voy a glorificar ¿qué? En Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. No se le olvide eso. Él dijo que se glorificaría en Faraón, ¿sí? En todo el ejército, los carros y la caballería. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, miren el 14 y 19, saboréenlo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y ahora iba detrás de ellos. En esta versión dice en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso atrás de ellos. ¿De quién? De los israelitas. Oiga, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube para aquellos y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilancia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. A ver, diga conmigo, quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo tuvo temor a Dios y creyeron a Dios. Y nomás a Dios y a Moisés su siervo.
A veces nosotros leemos la Biblia, pero no la analizamos. La Biblia, seguramente esta historia tú la has escuchado una y otra vez y lo has visto en películas y has saboreado algo como una historia, pero no nos detenemos a pensar con claridad. ¿Cómo podemos pensar que el mar se abrió? Quiero que pienses, por favor, poquito. ¿Puedes imaginarte el mar abierto? A veces nosotros, como le digo, sí, ya me tocó verlo un día que pasé por San Felipe y el mar se abrió y pasé por el medio y pasé de allí al Golfo de Santa Clara. Sí, ya me pasó. Como que así lo vemos, ¿verdad? Sí, sí. A mí me tocó cuando una vez oraron y se levantó el muerto. Porque no pensamos. Detente. Lo maravilloso de esto, a donde yo quiero llegar a tu corazón en esta noche, es que la Biblia dice que ese sigue siendo el mismo hoy. Los problemas de nosotros comparados con esos problemas no tienen nada que ver. Abrió el mar, dice la Escritura. Quiero que entiendas. Pero mira, el Señor le dice: mira, me voy a glorificar en ellos. Dile al pueblo. El pueblo ya estaba chillando y saben que tenían razón, porque sí, ese sí era problema, porque los iban a exterminar, los iban a asesinar. Ellos ya se miraban los cuerpos tendidos en el desierto, esperando que los cuervos y las aves tragaran de sus carnes, de sus niños, de sus bebitos, de sus crías, de sus animales. Ellos ya pensaban: te lo dijimos, Moisés, ¿cuántas veces te lo dijimos? Porque seguramente Moisés les contaba, les platicaba, les narraba las bendiciones que venían de Dios, porque la promesa del Señor era llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Les dijo: te llevo a tierra que fluye leche y miel. Te llevo a ciudades fortificadas que tú nunca edificaste, a viñedos que tú nunca plantaste, a árboles y cosechas que tú nunca has soñado, a tener animales, a tener ganado que tú no creaste. Allá te llevo y todo te lo daré. Y ellos, pues Moisés les platicaba, pero seguramente había gente incrédula que le decía: mira, Moisés, fíjate bien lo que nos estás diciendo. Fíjate bien, Moisés, porque si no, ¿a dónde vamos a ir? Al desierto. Nos vamos a morir, Moisés. No. Y cuando se cumple esto, vienen y le restregan en la cara a Moisés: toma, te lo dijimos. ¿Te acuerdas cuando te lo dijimos? Ahí está, lo que tanto te dijimos se está cumpliendo. Mira, ahí viene Faraón. ¿Y qué viene? Ellos ya se hacían muertos en el desierto. ¿Sí o no? Le restregaron, Paco, en la cara lo que le habían dicho a Moisés. Moisés les había dicho y les había prometido la tierra porque Dios se lo había dicho. Moisés tenía información de primera mano. Era fantasioso tal vez. Y ellos, pues de alguna manera los convenció, porque Dios se manifestó poderosamente ante Faraón. ¿Te acuerdas de lo que era imposible para ti? Un día, yo te decía, un día, Diana, esto que tú estás sufriendo va a ser una historia en tu vida. Ya lo es. Te parecía imposible. No hallabas por dónde. Espérate, Diana. Dios tiene ya una bendición para ti. Y ahorita es historia, ¿no? Así es Dios. Pero esta vez, miran que viene el ejército con todo el coraje, con toda la rabia, con toda la intención de aniquilarlos. Y Moisés les dice de primera mano: espérense y esténse quietos, no tengan miedo, no tengan terror. Van a ver ustedes la salvación que Dios trae. El Señor se va a glorificar sobre Faraón, sobre sus ejércitos, sobre su caballería y sobre todos los ejércitos. Espérense un poquito. Y Moisés comienza a clamar a Dios. Yo pienso que comienza: Señor, Moisés, ¿por qué clamas? O sea, ¿por qué oras? No te dije que íbamos a hacer así. Pues pégale al mar, ¿cómo quedamos?
¿qué estás otra vez ahí? Ya, actúa, es lo que le quiso decir, ¿no? Actúa. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Cuando dice, pégale al mar, porque ya habían platicado. Y le pega al mar. Y dice la Biblia que el mar se abrió en una forma, ha de haber sido algo espectacular. Yo quiero que piensen en una forma bien profunda, con entendimiento. ¿Te imaginas, hermana, te imaginas ir por en medio y por la mano poderosa de Dios el mar se abre? ¿Qué profundidad tendría por donde pasaron? No sé. Pero te imaginas, hermano, voltear así y mirar, allá está la pared, mira, del mar, y allá está la otra. ¿De qué altura sería? ¿Por dónde pasarían? ¿Te imaginas lo sorprendente de pasar y ver el mar que se revuelve ahí y tú con miedo de que se venga encima? ¿Te imaginas lo impresionante, Paco, que sería eso? Y le dice el Señor, espérate. Dice la Biblia que enfrente del pueblo iba la nube del Señor y la presencia del Señor también. La columna de fuego y la nube del Señor. Al principio iba delante de ellos. ¿Sabe para qué? Para darles seguridad. Porque acuérdense que al pueblo de Israel, a partir de entonces, la nube y la columna de fuego fueron sus guías hasta llegar a Jericó, la tierra prometida. En la noche era una columna de fuego y en el día era una nube. Pero esa era la presencia de Dios. Cuando la nube se movía, el pueblo sabía que tenía que seguir a la nube. Entonces, para ellos, desde ese momento, la nube y la columna de fuego fueron la presencia de Dios manifestada en forma abierta, palpable, contable. Esta vez iba enfrente de ellos y la siguieron. Seguramente Moisés les dio instrucciones. Ahí van siguiendo la nube. Pero hubo un momento dado, acuérdense que le dijo, me voy a glorificar en Faraón, en su ejército, en su caballería, en sus carruajes. Dice la Biblia que en un momento dado la nube se quedó atrás de ellos y la columna de fuego también. Ahora el pueblo de Israel iba enfrente y la presencia de Dios atrás de ellos. Iba, fíjese nomás, qué maravilloso. Iba estorbándole a los egipcios. Mientras que para el pueblo de Dios había luz, había iluminación, había un fanal que desde lejos les guiaba. Porque enfrente de ellos estaba la columna de fuego. Eso es la luz mercurial de aquel tiempo. Era para que el pueblo, porque fue de noche, era para que el pueblo de Israel desde atrás recibiera luz. Y a través de esa luz que era la columna de fuego, ellos miraban la vereda por la que tenían que caminar. Pero atrás de la columna de fuego se puso la nube. ¿Y la nube qué produce? Dilo fuerte. Sombra, oscuridad. Entonces, mientras que el pueblo de Dios era iluminado con la columna de fuego, atrás de la columna de fuego se puso la nube del Señor que producía tiniebla. Así que mientras que los hebreos caminaban con paso firme porque iban viendo el camino iluminado por la columna de fuego, los egipcios tropezaban porque no miraban, porque el asunto fue de noche, dice la Biblia. Durante toda la noche viajaron. Y dice la Biblia, nunca hubo un acercamiento entre los hebreos y los egipcios, porque los hebreos iban a paso firme corriendo, pero los egipcios iban en sombras, no miraban por dónde. Y cuando el pueblo de Israel ya estaba libre, ocurrió algo. Ahora los egipcios ya podían ver. Pero fíjense lo que hizo el Señor. Dice que le tumbó las llantas. Perturbó a los egipcios y les tumbó las llantas, las ruedas, pues, a las carretas.
Y de pronto van corriendo, ya podían ver, ¿no? Y el pueblo de Dios ya había cruzado. Les da luz verde al Señor. Comienzan a acelerar los caballos y el Señor les hacía las ruedas, porque dice la Biblia: desde la nube vio el Señor a los egipcios y los perturbó. Entonces, quiero imaginarte a la pura usanza de la Fabrina, ¿no? El Señor se asoma y los mira y no le decía así. Se caían las ruedas, los caballos tropezando, las ruedas cayendo, tirando, tropezándose uno con otro y con otro. Y entonces aquellos reaccionan y dicen: ¿sabes qué? Jehová pelea contra nosotros, denle vuelta. Pero ¿cómo? Si les habían tumbado a cientos, no sé, miles de carretas. El Señor les hizo así. Caen las ruedas y los comienza a perturbar, comienzan a tropezar. ¿Cómo vuelven? Y entonces el Señor le dice a Moisés: pégale al mar otra vez. ¿Qué tan alto estaba la muralla aquella? Y la pared aquella de agua, no sé. Pero la Biblia dice que con toda su furia el agua se vino encima y no quedó. ¿Cuántos? Ni uno. Yo quiero que piensen ustedes. ¿Sabe que cuando yo leo la palabra de Dios la disfruto y la profundizo? Y a mí lo que me llena de maravillas es que ese mismo Dios que hace esas cosas tan fuertes está a tu favor, está conmigo. Y la Biblia dice que es el mismo. Aquel sigue siendo el mismo hoy, y por ti y por mí hará esas locuras a favor de nosotros. Por difícil que sea tu situación, Él puede hacer cosas increíbles a tu favor, a mi favor, porque es el mismo de ayer y por los siglos, dice la Biblia. Eso me maravilla, Lupita. Otra historia en Hechos, en el capítulo 12, del 1 al 11. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. O sea, 16 soldados. Uno aquí, otro más allá, otro más adelante y otro en la salida. Así de que Pedro estaba definitivamente condenado a muerte. ¿Cómo se iba a salvar? Le pusieron 16 soldados bien equipados para que Pedro no se pudiera escapar. Como era un reo de alta peligrosidad, le pusieron 16 soldados. Pedro no tenía salvación. Vamos a seguir. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta. O sea, 2 con él y 2 en la puerta. Eran los 4 pegaditos con él y atado. Verso 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Y qué pasó con las cadenas? A ver, quiero que pienses. Las cadenas eran de este tipo, hermano, con un candado aquí, los pies. Pero en el momento en que entra el ángel y le toca a Pedro: despierta, cíñete. ¿Qué pasó con las cadenas? Paz. Quiero que pienses en eso. ¿Cómo Dios puede ser descaradamente manifestado para ayudarnos? ¿Te imaginas, hermano Juan Ramón? ¿Te imaginas, Marta? Lo maravilloso de Dios, hermano, de que en medio ahí, ¡pras!, caen las cadenas. Nadie metió la mano. Así, descaradamente, ¡zas!, cayeron las cadenas y Pedro se vio libre. Pero miren acá, lo maravilloso es que se presenta el ángel y dice en la Biblia que resplandeció la cárcel. ¿Qué pasó con los soldados?
No dice que cayeron, ni tampoco dice que se desmayaron. ¿Qué pasó con los ángeles? Con los guardias. Nomás quiero que piensen ustedes. Los ángeles, todo pasó delante de ellos sin que se dieron cuenta ellos. ¿Cuántas veces una persona aquí es sanada y no nos dimos cuánto el Señor allí la metió en el quirófano del cielo, y aquí le sanó de cáncer, y aquí le sanó de una hernia, y aquí le sanó, y no nos dimos cuenta que vinieron ángeles y ahí delante de nosotros le intervinieron en el quirófano y ni color nos dimos? Enfrente de ellos el ángel se manifestó, pero no lo ves. Así como en el Pentecostés, que ¿cómo me inspira a mí? Decláralo. Boom, los ojos son abiertos y comienza a ver lo que está aquí que otros no ven. Y ustedes dicen, pues yo no veo nada. Así estaban ellos. Estaba el ángel del Señor. Ahí estaba. Las cadenas cayeron. Ellos no se dieron cuenta. Mira, vamos a seguir. En el 8 le dijo el ángel: cíñete y ponte las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que venía una visión. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual solita se abrió y fue liberado Pedro. ¿Te fijas? Dice que Pedro se daba cuenta de lo que el ángel, ¿qué? Hacía. Léanlo. Pedro dice que él pensaba que tenía una visión porque no se daba cuenta si era real lo que el ángel hacía. ¿Qué es lo que hacía el ángel? Pues llegaba el ángel y seguramente nomás le hacía así. Nomás le hacía así. Y él, por donde iba pasando, el brillo de su presencia, porque era el ángel del Señor, resplandecía, y los guardias así. Dice, él pensaba que era una visión y no quería si era verdad lo que el ángel hacía, porque tal vez el ángel movía la mano y las puertas se abrían, las cadenas caían, las personas que estaban allí no se daban cuenta y le decía: tú sígueme. Y Pedro iba caminando atrás del ángel, y el ángel moviendo las manos tal vez, y la puerta, pero la más fuerte que se abrió fue la de allá, porque la de allá era de fierro. Era una puerta que no la tumbaba más que con tanque, y no existían tanques en aquel tiempo. Pero llegó el ángel del Señor, y yo creo que con hablarle a la puerta o con mover las manos, no sé qué era. Lo que sí sé es que dice la Biblia que Pedro no pensaba si era, qué estaba pasando por lo que el ángel hacía. Él no tenía clara su visión. Él pensó que era una visión la que tenía. Qué maravilloso, hermano Alberto. Qué maravilloso, hermanos, es saber que lo que yo quiero resaltar hoy es que todo eso que el Señor hizo, a mí me maravilla saber que es el mismo de ayer. Hoy sigue siendo el mismo. Y así, hermano José, así, hermana Lupita, hermano Bernal, así, hermana Amparo, hermano Mayorga, así, hermano Alberto, hermana Anel, hermana Diana, hermana Roa, hermana Aurora, hermano Lalo, Pedro, Esteban, Chencha, Petra, como te llames. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Y que cosas así increíbles, sorprendentes, cosas sobrenaturales e inexplicables Él puede seguir haciendo para ayudarnos. Él sigue haciéndolo y a veces ni cuenta nos damos, pero ahí está moviendo sus manos para que tú recibas esa bendición, hermano. Ahí es donde yo quiero decir, Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo awesome God. Es el mismo Dios admirable. La palabra awesome significa admirable. My God is an awesome God.
Mi Dios es un Dios admirable. Ese es el Dios que tenemos. Sabes, hija, la cosa que tú ni piensas, tú dices, estoy encerrado, no hay salida para mí, no hay, es imposible, tengo cáncer, tengo esto, tengo lo otro, la cárcel está cerrada, no hay solución, no tengo dinero, me van a quitar la casa, voy a perderlo todo. Y el Señor dice, no, Saúl, ¿cómo que no? Te voy a abrir la puerta cuando ni esperas, para que veas que soy yo. Cuando menos piensas, prima, cuando menos piensas, hermano, el Señor mueve su mano. Y ese mismo Dios que hace las locuras esas que parecen genialidades, esas cosas que nosotros lógicamente no podemos interpretar. Ese es el Dios que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo creo que eso merece un aplauso. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Cuántos pueden decirle un gloria a Dios, un te amo, un gracias, Señor? Ay, hermano, no importa por qué circunstancia estemos, porque Dios mueve la mano, el ángel del Señor, y toca los corazones, toca las circunstancias. Y dice la Biblia, todas las cosas son apropiadas, adecuadas, listas para bien de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dicen, yo quiero esa bendición, yo la recibo en el nombre de Jesús. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Él no ha cambiado. Gloria a Dios.